Miguel Torruco, estas empresas abusan porque hacen un FOBAPROA cada año, porque se subsidia a las empresas extranjeras por más de 490,000 millones de pesos cada año. El PRIANSEO prácticamente le dio la espalda al pueblo, ya que pues básicamente estas empresas pues abusan una y otra vez y no tienen piedad, porque el FOBAPROA son 500,000 millones de pesos cada año. Entonces por 10,000 millones de pesos prácticamente es un FOBAPROA cada año. Entonces lo que quiere el Magnífico es quitar esto. Veamos de qué se trata y qué nos dice Miguel Torruco, y ahorita comentamos por qué no, ya que es algo muy importante para nosotros. Con el tema energético en su conjunto, que es pues la columna vertebral de esta disputa que vimos el domingo, que vimos también con el tema del litio y del tema que finalmente nos convoca. Por eso lo invitamos, diputado, porque en efecto hay un tema relevante que son las sociedades de autoconsumo, que a veces hace falta explicarlo de una manera muy didáctica, y pienso que en el caso suyo lo ha hecho bastante bien, y quisiéramos que aquí en Los Periodistas pudiera exponer cuáles son estas sociedades de autoconsumo, qué es lo que le han dañado al país, no a la Comisión Federal de Electricidad, que es la entidad pública, pero al país. Así es que, pues muchas gracias por explicarlo, diputado, aquí hoy. Pues muchas gracias, estimado Alejandro, Álvaro, muchísimas gracias, y a todas las personas que están tomando el tiempo de escucharnos. Pues el autoabasto prácticamente ha sido un abuso al Estado mexicano. Ahora les voy a explicar prácticamente, para entender el autoabasto, hay que irnos un poquito a ver de dónde surge. La figura del autoabasto es una figura que se estableció en el año 1992. La idea originalmente era muy buena. Era otorgarle a las grandes empresas o a estos grupos industriales la posibilidad de generar su propia energía. Por ejemplo, si tú, Álvaro, o tú, Alejandro, eres dueño de una empresa minera o de alguna gran empresa que consume más de 0.5 megawatts, lo cual es una cantidad muy grande de energía, el gobierno de México, en 1992, te daba la oportunidad de que tú tuvieras tu empresa que generara energía para tú autoabastecerte. No importa si tu empresa de automóviles o tu mina estaba en un estado y tu empresa autoabastecedora estaba en otro estado de la República, se te otorgaba ese permiso. El Estado mexicano otorgó 239 permisos de autoabasto. Por ende, y por lógica, deberían haber 239 consumidores. El problema aquí es que la reforma energética de Peña Nieto en aquel año del 2013 permitió de una manera artimañosa y abusiva que estas diversas empresas se colgaran de la figura del autoabasto. Ahorita les voy a decir qué diversas empresas. Es decir, si hay 239 empresas otorgadas, 239 permisos otorgados por el Estado mexicano para ser empresas autoabastecedoras, por ende debería de haber 239 consumidores. Pero el problema aquí y el abuso es que no hay 239 consumidores. Hay más de 77,747 clientes ya reportados por la Secretaría de Energía, Rocío Nale, incluso en una mañanera lo comentó. Es decir, hay 77,000 clientes que se cuelgan de los centros de autoabastecimiento, y de esta forma pagan ellos menos en su recibo de luz. Pero se van a preguntar, ¿por qué pagan menos? ¿Cómo le hacen para pagar menos? Bueno, pues estas 77,000 empresas de autoabasto simulan ser socios de los centros de autoabasto. ¿Cómo lo simulan? Con un descaro total. Prácticamente compran acciones, digamos, estos famosos Oxxos, que es el tema que está más relevante en cuanto al autoabastecimiento y con el TikTok. Digamos que un Oxxo compra una acción o un 0.0001% de la acción de la empresa del autoabasto, equivalente a $1. Entonces, legalmente se hacen socios de esta empresa de autoabastecimiento, y estas empresas de autoabastecimiento generan la energía
a base de la quema de gas, por medio de paneles solares, como quieran. Entonces, legalmente ya son socios. Y legalmente, con la reforma de Peña Nieto, pueden decir, pues yo me puedo autoabastecer porque soy socio y yo soy dueño de una empresa de autoabasto. Sí, legalmente eres dueño, pero eres dueño del 0.0001 y te costó $1 ser socio de esta empresa. Entonces, es un abuso a la ley mexicana. Es decir, las empresas de autoabasto utilizan también, es muy importante mencionar, utilizan la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para transmitir la energía del punto A de generación al punto B de consumo. Por ejemplo, si su empresa su minera está en el estado de Sonora, por decirlo, y su empresa autoabastecedora está en Oaxaca, del punto A donde se genera la energía, se sube la energía a la red de la CFE y se distribuye por medio de la red de la Comisión Federal de Electricidad. En español, un OXXO, que es un cliente de autoabastecimiento. En promedio paga aproximadamente $400 bimestrales, cuando la tiendita de la esquina, ojo, y los OXXOs están conectados 24 horas al día, 7 días a la semana, con estos congeladores, con estas luces que vemos todo el tiempo, y pagan estos $400 bimestrales, con todos los refrigeradores, congeladores y demás, sus anuncios de luz. Una miscelánea, que cualquier esquina le pueden preguntar a los dueños de las misceláneas, andan pagando entre $1,500 o hasta más al bimestre. ¿El doble que un OXXO? Los OXXOs, $400 aproximadamente. Sí. Y las chiquitas misceláneas, de $1,500 a más. Ahora, es un dato muy importante aquí que estas empresas de autoabasto también pagan mucho menos la tarifa de porteo. ¿Qué es la tarifa de porteo? Es el costo de estas empresas que usan la red de distribución de la CFE para mover su energía a lo largo y ancho del país. Y pues abusan de la figura pagando esta tarifa de porteo mucho menor a la que deberían pagar. Ahora, como cualquier usuario de este servicio, el porteo genera un desgaste natural a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y por ende alguien tiene que pagar este mantenimiento de la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí viene donde está el saqueo a la nación. Pues claro. Este mantenimiento a la red de distribución, a la CFE, obviamente no lo hacen las empresas privadas. No dicen, hay que pagar esto, X cantidad de dinero para mantener el servicio, ¿no? No, para nada. Esto lo hace la Comisión Federal de Electricidad. Y pues, ¿de dónde sale ese dinero que la Comisión Federal de Electricidad usa para pagar el porteo? Pues sale del gobierno federal, que es el encargado de darle este dinero a la Comisión Federal de Electricidad, que terminan pagando estos subsidios. Y lo peor de todo, estos subsidios de la Comisión Federal de Electricidad pagan los contratos legados a Iberdrola, que son contratos a 25 años. Pagan el porteo de estas empresas de autoabasto y en lugar de subsidiar al pueblo de México, están subsidiando directamente a los bolsillos de las empresas extranjeras. Lo peor de todo esto es que son 490,000 millones de pesos anuales. No, hombre, es una locura. Para hacer un pequeño énfasis, el FOBAPROA de Ernesto Zedillo, el famoso rescate bancario, que actualmente seguimos pagando las y los mexicanos con nuestros impuestos, equivale a 500,000 millones de pesos. Aquí estamos pagando un FOBAPROA anual. Otro FOBAPROA. Por medio de subsidios de la Comisión Federal de Electricidad. Y obviamente es dinero que sale de sus bolsillos, de mis bolsillos, de los bolsillos de todas y todos los mexicanos. Estos subsidios, estos 490,000 millones de pesos, se hubieran podido aprovechar si la reforma eléctrica hubiera sido aprobada en la Cámara de Diputados, posteriormente la de Senadores, y se hubiera elevado a rango constitucional para recuperar la Comisión Federal de Electricidad esa soberanía eléctrica que necesita México con el 54% para que las empresas privadas no tuvieran esta gran mayoría. Dicho de otra manera, es decir, esta empresa finge que es socia de esta otra empresa. Pero no finge, en realidad compra la acción. Compra el 1, que es fingir. Legalmente, pues sí, compró el 0,0001% de esta otra empresa. Esta no genera energía. Está fingiendo que es socia de esta para beneficiarse. Y es como si hubiera dos empresas. Esta que produce nabos en Oaxaca y esta otra que está en Tijuana.
y entre todos le pagamos el desplazamiento de los nabos de aquí hasta esta otra empresa de acá, dicho de otra manera. Es decir, se suben al cable, entre todos les pagamos la electricidad que bajan allá en Tijuana. El tema es si ya con la ley va a ser suficiente, diputado. O sea, no lograron los diputados de Morena, como se lo sabemos, porque no los tienen, junto con sus asociados, no lograron pasar la reforma constitucional, pero está refrendada por la Suprema Corte la ley eléctrica. Exactamente, el tema va a ser cómo vamos cuánto tiempo se va a llevar a doblarle las manos a estos corporativos que si son buenos es para meter abogados, o sea, son más abogados que directivos. Si hay la posibilidad de realmente doblarlos en tribunales o no. Pues el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que va a renegociar, que antes de meter todos los tribunales va a renegociar con ellos y se va a sentar. Pero como sabemos, hay prácticamente un desastre en el sector eléctrico y la idea al inicio del sexenio del presidente López Obrador no era hacer la reforma constitucional. Es más, se realizaron ya mediaciones a la ley secundaria de la ley eléctrica, la cual la Suprema Corte de Justicia avaló como constitucional y se aprobó en la legislatura pasada. Ahorita estamos en la 65ª, entonces en la 64ª legislatura fue donde se aprobó esta ley secundaria, la cual obliga a cambiar el despacho eléctrico para fortalecer a la CFE. Pero estos contratos se tienen que renegociar previo a llegar a los tribunales correspondientes, ¿no? Hay muchos contratos que son abusivos, que se tienen que cancelar. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, tiene que revocar estos permisos si los considera fraudulentos. Esto es lo que la ley secundaria avala y le da esa constitucionalidad. Entonces primero se va a sentar el señor presidente con estas empresas autoabastecedoras y van a ver, ahora sí, a detalle, cuál está violando a la ley mexicana, quién está abusando, y ahí se va a renegociar. En caso de que no quieran renegociar, es cuando entrará la ley mexicana con todo su vigor. Y como te comento, la oposición. Ahora, ¿por qué intentamos hacer la ley constitucional? Se preguntarán si ya estaba la ley secundaria. Pues bueno, para elevarlo a rango constitucional. La oposición buscó que la Suprema Corte de Justicia declarara la inconstitucionalidad. Eso fue lo que pasó con la ley secundaria. Se presentó en la 64ª legislatura, la oposición busca a la Suprema Corte de Justicia para declararla de una manera inconstitucional y sorprendentemente no llega a ser así, pero por eso se envía la propuesta de la reforma eléctrica a nivel constitucional, que hubiera sido lo mejor. Prácticamente la Comisión Federal de Electricidad está blindada, pero está blindada ahorita porque tenemos la mayoría simple. El problema es que lo dudo que llegue a pasar en los siguientes sexenios, pero hubiera sido mejor elevarlo a rango constitucional, porque como con una mayoría simple se puede modificar una ley secundaria muy fácil. Es decir, hoy tenemos una ley eléctrica constitucional que fue aprobada por la legislatura pasada. Y como ya lo dije, yo sí creo, y ya lo ha mencionado incluso el señor presidente, que esta ley secundaria blinda a la CFE. Y como digo, la reforma constitucional, perdón por insistir, pero hubiera sido lo ideal, porque de esta forma se hubiera elevado a rango constitucional los derechos de todas y todos los mexicanos al acceso a la electricidad, a que fuera un derecho humano. Y además de eso, diputado Miguel Torruco Garza, también de haberse aprobado la reforma constitucional en materia eléctrica, se habría, digamos que, puesto un alto al abuso, no solamente de las empresas mexicanas asociadas, sino particularmente a las empresas extranjeras como Iberdrola, que efectivamente son las que han abusado y que además se llevan de nuestro país los recursos. En este sentido, yo le pregunto, diputado, ¿la imputación a los diputados de la oposición de traidores a la patria es correcta? Pues tuvimos la oportunidad, voy a ser muy claro.
Debatimos esta ley como ninguna otra se había debatido antes. Tuvimos la altura de miras a nivel legislativo, Morena teniendo la gran mayoría, para generar parlamentos abiertos. Al generar estos parlamentos abiertos, lo que hicimos fue escuchar a la oposición, abrir las cartas, decir, a ver, hagamos una reforma constitucional, no por el bien de Morena, no por el bien del Partido del Trabajo, no por el bien del Partido Verde, no por el bien del presidente de la República, por el bien de la nación mexicana. Se hicieron horas y horas de estos parlamentos abiertos. Nosotros como diputados, las y los diputados de Morena y de la coalición, recorrimos lo largo y ancho de la República Nacional para explicarle esto uno a uno a la ciudadanía mexicana. ¿Qué pasó? Llegamos a la conclusión con la oposición de que ellos querían incluir 12 puntos a la reforma constitucional, porque decían, es que ustedes no le van a cambiar un punto, una coma, ustedes son súbditos del Poder Ejecutivo. No, somos dos poderes distintos. Una cosa es que estemos encaminados en el mismo proyecto de nación, pero somos dos poderes distintos y por eso nos abrimos al Parlamento abierto para invitar a la oposición a que enriqueciera esta reforma constitucional, estas reformas constitucionales del 25, 27 y 28. Lo que pasó aquí es que ellos dicen, queremos agregar estos 12 puntos. Se analizaron, bienvenidos los 12 puntos, votemos todos a favor del pueblo de México. Entonces, a tu pregunta, sí se incluyeron estos 12 puntos, 9 de los 12 puntos, porque 9. Los otros eran declarados inconstitucionales. Estaban resueltos ya. Entonces, se incluyeron los 9 de los 12 puntos, no porque no quisiéramos, sino porque la Suprema Corte de Justicia los declaró inconstitucionales. Lo que pasó después fue, bueno, ya llegamos a un acuerdo, hagámoslo por el bien de México. Y la oposición no nos dio la espalda a Morena ni aliados, le dio la espalda al pueblo de México porque el 17 de abril del año 2022 pudimos haber declarado ese día como el Día de la Independencia Eléctrica de la Nación, regresándole la rectoría eléctrica al Estado mexicano al menos con el 54%, hubiéramos plasmado en nuestra hermosa Carta Magna la transición energética, hubiéramos sido de los primeros países a nivel mundial en plasmar estas palabras y de encaminar a nuestra nación hacia la transición energética y sobre todo la palabra litio, que con una ley secundaria ya lo nacionalizamos, pero hubiera sido idóneo que hubiera estado escrito en la Carta Magna. Entonces, el siguiente titular o la siguiente titular, sea hombre o mujer del Poder Ejecutivo, tiene que esforzarse y encaminar a nuestra nación a una reforma eléctrica para regresarle esa soberanía al pueblo de México. ¿Por qué? Porque la electricidad es un asunto de seguridad nacional. Un Estado, un país que pretende ser potencia mundial, no puede depender de que el extranjero manipule su energía. Vean lo que está pasando con el Estado español. No es posible que el Estado español esté pagando 500 euros, 600, 1,000, 1,500, 2,000. Pregúntenles a los españoles si están de acuerdo que las empresas privadas manejen un recurso tan importante como es la electricidad. Claro. Diputado Miguel Torruco Garza, le agradecemos mucho que haya estado aquí el día de hoy porque pues sí permite aclarar muchas cosas. El TikTok era muy explicativo y nos gustó mucho y además se hizo viral, era bastante bueno, así que pues gracias por haber estado el día de hoy aquí en Los Periodistas. Al contrario, un honor, muchas gracias por la invitación y perdón. Bueno, pues ahí está básicamente Miguel Torruco, donde nos explica claramente el diputado que se estaba perdiendo nada más y nada menos que 490 millones de pesos, 490 mil millones de pesos al año, o sea, cada FOBAPROA es cada año. Imagínense qué se puede hacer con estos 490 mil millones de pesos, se pueden hacer muchísimas cosas prácticamente. En 2 años, cada 2 años hacer una refinería o cada 3 años hacer otros tramos largos del Tren Maya, poder hacer otros 3 transísmicos cada 2 años. Entonces, para que vean la magnitud de lo que se le está pagando a estas empresas abusivas que no buscan otra más que su lucro. Y si no hay, pregúntenle a España, donde pues básicamente están batallando por las ganancias multimillonarias que tiene Iberdrola. Si antes mencionas si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Vamos a ver qué opina la gente. Isabel OEG, saludos.
Cosme Santibáñez, esto es lo que se debe eliminar, que los que se vendan benefician con el FOBAPROA y obligarlos a que paguen lo que se roban y seguirán pagando. Sabrá Dios cuántos años tienen, millones y millones. Rubén Quinto, sí está fuera de la ley, debes denunciar, se tiene que respetar la ley. José Figueroa, yo tenía una tiendita y pagaba más de 5,000 pesos y mejor la cerré. Fíjense nada más que si era mensual o bimestral, José. Francisco Jiménez, saludos. Fan Pachacón, estos son los chayoteros de la corrupta cuanta transformada que explican una idiotez que cualquier tonto los deja de callados. Oscar Moreno, ¿qué hacer para quitarle a la Fierro su licencia? Y Celio Ramírez, saludos. Si me pueden apoyar con estrellas que no afecte su economía, sería completamente fantástico. Pues a toda la audiencia, gracias por el video. Los invito a ver el siguiente. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse. No olvides comentar, compartir y difundir para que las personas vean.